Dios te bendiga. Vamos a tocar un tema importante hoy que se llama imperfección y esperanza. Pero antes vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que ella nos enseña y nos guía, Señor. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. En parte, el gran debate de la conciencia humana tiene que ver con su intento de hallar esperanza en la imperfección y la lucha con el pecado propio. El Salmo 51, versículos 1 al 2, que voy a leer para ustedes, nos permite tener una idea de este tema tan importante que la palabra nos enseña. Dice así la palabra de Dios, Salmo 51, versículos del 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Cómo podemos tratar nuestras imperfecciones? Bueno, hay algunos consejos que podemos ver acá que se desprenden también de la palabra. Que no nos causen extrañeza esas imperfecciones. Número 1, dice Pablo en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. En ese contexto, según el versículo 12 y 16, Pablo está reconociendo que él había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, él no se extrañaba de que él hubiera sido en el tiempo antes de conocer a Cristo de esa manera. Entonces, que nuestras imperfecciones no nos causen extrañeza. En muchos casos, pecamos más por inmadurez y desconocimiento que por sola maldad. Acordémonos que David, cuando oraba al Señor, muchas veces le decía y clamaba a Dios diciéndole: Señor, perdóname mis pecados aún desconocidos. ¿Por qué? Porque él sabía que uno puede pecar en desconocimiento de lo que está haciendo es un pecado, en algunos casos muy, muy extremos. Entonces David oraba a Dios para que Dios le revelara cuáles eran esos pecados que él estaba cometiendo en forma en desconocimiento de que eran pecados según Dios. Y Dios le revelaba a él y a la vez él podía también hacer correcciones. Número 3, debemos estar conscientes de las imperfecciones, inclinaciones o debilidades propias que nos pueden llevar al pecado. Aquí estamos hablando de que nosotros debemos vernos a nosotros mismos y conocer cuáles son esas situaciones en que somos débiles y que podemos caer en pecado. No nos engañemos. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. No juguemos de valientes, de valentones. No nos metamos en áreas donde nosotros sabemos que tenemos debilidad. Porque lo más probable es que si usted no está bien fortalecido en el Señor, termine haciendo caso a su carne o al mundo y termine cometiendo pecado. 3 errores en los que no debemos incurrir con relación a nuestras imperfecciones. Número 1, no demos excusas por nuestras imperfecciones. Aprendamos a enfrentarlas con heroísmo y humildad. Hay que sobreponernos y levantarnos aún después del fracaso. Y aquí quiero citar a Lucas 15, versículos 17 al 20, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo reconoce
cuál era su situación y dice, me levantaré e iré a nuestro Padre. Aquí, si hacemos una analogía en la forma espiritual, tenemos que entender que muchas veces que nosotros hemos pecado, no podemos dar excusas y debemos reconocer y enfrentar nuestros pecados con heroísmo y humildad y levantarnos y volver a nuestro Padre espiritual, que Él siempre nos extiende una mano y está listo para perdonarnos, sin que esto quiera ser una excusa para vivir en pecado constante. Como dijo Pablo, cuando Pablo menciona en Romanos, pecaremos pues para que sobreabunde la gracia de Dios. Es una pregunta que él hace retórica porque él mismo la contesta. Dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces no debemos excusarnos por nuestras imperfecciones. El hijo pródigo reconoció que él había hecho desorden, que había malgastado los bienes que su padre le había dado y que estaba en la situación que estaba porque se lo merecía. Pero no se quedó ahí, sino que se levantó y dijo, volveré a mi padre. Tenemos que volver a nuestro Padre constantemente, todo el tiempo estar haciendo una retroalimentación. No nos dejemos consumir, número 2, por la tristeza derrotista que en nada redime, sino que por la tristeza producto del arrepentimiento verdadero. Según 2 Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 10, dice Pablo también, el escritor de Corintios, que nosotros no debemos entristecernos y tirarnos a llorar, de esa manera lo estoy interpretando, por nuestros propios pecados, sino que la tristeza que nosotros debemos acoger es la tristeza que produce Dios en arrepentimiento por haber cometido el pecado. Y ahí es donde Dios se glorifica, porque Él sabe y nos conoce y sabe que nosotros podemos pecar y que también tenemos la posibilidad de confesar nuestros pecados, arrepentirnos y volver a Él como Padre. Número 3, estos errores que cometemos al incurrir en relaciones con nuestras imperfecciones, no nos refugiemos en zonas de autoderrota y la autoconmiseración. Isaías 1:18. Dios es el que nos limpia. Dios es el que nos va a limpiar. No podemos pretender que nosotros vamos a perfeccionarnos primero para luego buscar de Dios. Así no funcionan las cosas con el Señor. También quiero darles 4 pasos que ustedes pueden tomar para tratar nuestras imperfecciones, que son pasos bíblicos. Primero, reconocer nuestras imperfecciones. Ya lo hablamos, Salmo 51:3. Hay que reconocer. Yo sé que esta es una imperfección mía. Yo sé que he fallado en esto. Reconocer es muy importante. Segundo, confesar nuestras imperfecciones. Primera de Juan 1:9 nos dice que si nosotros confesamos cuáles son nuestras imperfecciones y nuestros pecados, tenemos un buen abogado que está intercediendo por nosotros, pero hay que confesar. Número 3, superar nuestras imperfecciones. Filipenses 4:13 y Salmo 51:10, que les voy a leer, Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. O sea, Dios es el que crea en nosotros un corazón limpio y renueva en un espíritu recto dentro de nosotros. También, número 4, y terminamos aquí con respecto a estos 4 pasos para tratar nuestras imperfecciones.
aprendamos de nuestras imperfecciones. Vuelvo a citar aquí el Salmo 51, versículos 12 al 13, dice así la palabra de Dios, versículos 12 al 13. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ahí es donde nosotros aprendemos. El Señor nos vuelve nuevamente en gozo la salvación de Él. Su espíritu noble nos sustenta y nos va a permitir que nosotros también seamos quienes enseñen a los transgresores los caminos del Señor, para que los pecadores se conviertan a Dios. En conclusión, hermanos, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios puede transformarnos y usarnos para su gloria. Acordémonos que Él es el alfarero, Él es el que convierte el barro en vasijas para honra, para la gloria del Señor. ¿Estás dispuesto a hacer esa vasija en manos de Dios? Creo que sí. Oremos. Padre, te agradecemos porque tú eres el que estás moldeando nuestra vida, el que tú nos muestras, Señor, cómo tratar con nuestras imperfecciones en esperanza. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía y nos enseña siempre el camino a seguir. Bendice a todo aquel que está escuchando, Señor, y que seamos hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.